Yo me voy a referir a los 7 pecados del docente como evaluador. ¿Por qué no le coloqué los pecados de la evaluación? Los pecados no son de la evaluación. Los pecados no son de la evaluación. Los pecados son del evaluador. Entonces no podemos atribuirle que la evaluación es esto, que la evaluación... No, no, es el evaluador. Y en este caso es el docente como evaluador. ¿De acuerdo? Entonces, me pareció que hablar de los 7 pecados, no voy a hablar de los 7 pecados nada más, sino que también voy a hablar de las 7 virtudes, para no quedarnos solamente en lo que hacemos mal o en lo que tenemos que mejorar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con los 7 pecados. ¿Cuál es el primer pecado? Bueno, el primer pecado es no saber qué es lo que va a evaluar. Esto parece una locura, pero ocurre. ¿Por qué ocurre? Bueno, porque por lo general está en la cabeza del profesor. Es decir, él sabe lo que va a evaluar. Claro que él sabe que va a evaluar porque pues, es experto en el área. Ya eso le da una condición de saber qué es lo que quiere evaluar. Pero lo que ocurre es que está en su cabeza. Está guardado. Y entonces, cuando el profesor me dice, ¿pero qué es lo que queremos? Entonces, claro, por supuesto, él empieza a sacar por partes, por episodios, o no lo saca, lo que él espera que la gente aprenda. Entonces, hay que sacar esos aprendizajes de la cabeza y convertirlos en programas. Ahí está el primer pecado. Ahí está el primer pecado de todos, o de muchos de nosotros. No tenemos un programa de asignatura. O si lo tenemos, son programas muy envejecidos, muy vetustos. Son programas que ya perdieron vigencia, que nadie se acuerda de ellos, que están guardados por allá. Alguien dice, hey, ¿quién tiene el programa? Ah, eso lo tiene el jefe de cátedra. No, el programa no es un documento para tenerlo guardado. El programa de la asignatura es un documento para mantenerlo a mano. Es nuestro plan de trabajo, nuestra brújula, es el elemento que nos permite mantener el horizonte claro, porque si no, pues estamos cometiendo el primer pecado, no saber qué es lo que estamos evaluando. Hay programas envejecidos que nadie o poco conoce o usa. En otros casos, los programas son un listado de contenidos interminables, a veces de 5 páginas de contenidos, no están los objetivos. Bueno, de eso podemos conversar. Recuerden, la relación objetivo-contenido es una relación biplánica, tal como lo plantea la profesora Mercedes Campero. Objetivo y contenido están íntimamente conectados, mas no es lo mismo. Pero de eso hablamos otro día. Los programas no son elaborados por las cátedras, son elaborados a veces por profesores de manera personal, centrado en contenidos, básicamente contenidos conceptuales, algunas veces procedimentales y muy pocas veces contenidos actitudinales. Se descuida el contenido actitudinal porque entendemos que la gente tiene que aprender a comportarse éticamente en el camino y no lo metemos como un elemento fundamental. Por ejemplo, ¿qué valores debería desarrollar un educador? ¿Qué valores debería desarrollar un médico, un ingeniero, un arquitecto? Eso tenemos, ese conjunto de saberes tiene que estar manifestado en el programa. Debe estar por lo general centrado en los contenidos, descuidan los contenidos actitudinales y fija la mirada, este tipo de evaluación por lo general tiende a fijar la mirada en lo que no se hizo. Claro, porque como no está claro en un programa establecido, yo empiezo a buscar lo que no hizo el estudiante. Es como una manía de nosotros los profesores en el rol de evaluadores, que queremos que buscar lo que el estudiante no hizo. Y por supuesto, si no hay un programa, pues la cosa se pone más complicada. Yo quise colocar también la virtud, así como coloqué el pecado, coloqué la virtud. ¿Cuál es la virtud? Bueno, hay que actualizar los programas. Eso es una tarea que no tenemos que esperar que haya una reforma curricular, que no tenemos que esperar que el Consejo Universitario se reúna y que nos dé esa... No, es una atribución propia de la cátedra, que no sea hecha por un profesor, sino que sea hecha por la cátedra. Ese programa, fíjense ustedes que el programa es tan importante. Aquí viene un paréntesis. Aquí es tan importante que cuando un muchacho se va, que se están yendo muchísimo para el extranjero, ¿qué es lo que pide? El programa. El programa, eso es lo que pide. Porque eso es lo que le va a hacer, ese es el documento oficial. Entonces nosotros lo tenemos en el olvido, como algo que no sirve, que es papel, que no, el programa es fundamental. Si no tenemos un programa, claro, y se supone que lo que el muchacho lleva en ese papel es lo que lo aprendió. Entonces, el primer elemento a considerar es tengamos programas de asignatura actualizados, adecuados al perfil, y sobre todo que ahí esté claro el aprendizaje esperado. Si no tengo claro el aprendizaje esperado, es muy difícil hacer una buena evaluación. ¿Sí? Si no está claro para dónde voy, pues cualquier lado es bueno. Me acuerdo de aquella clase que nos daba Villarroel cuando yo estudiaba evaluación allá, no voy a decir en qué año,
Y él decía, bueno, el cuento aquel del pececito que se metía y preguntaba y andaba y anduvo todo el horizonte hasta que preguntó, mira, le preguntó al tiburón, ¿por dónde es que se va para otra parte? El tiburón abrió la boca y por aquí, se lo comió. O sea, son cuentos que te dicen, si vamos para cualquier lado, pues cualquier camino es bueno. Y ese no es la instrucción sabe para dónde va o debería. Entonces, muy importante que estén claros los aprendizajes esperados, ya sean en forma de objetivo o en forma de competencia. No importa, a mí me gusta más la mirada de competencia, pero que esté claro para dónde vamos. Eso es muy, muy importante. Incorporar en esos programas elementos propios de la evaluación, porque los programas son listas de contenido y no hablan de la forma de participación, de la evaluación diagnóstica, de la evaluación formativa, de la evaluación sumativa. Por lo general sí hablan de la sumativa, por lo general sí dicen 3 pruebas de 25% cada una y una prueba, eso a veces salen los programas, pero la evaluación diagnóstica y formativa queda como a la buena voluntad de los profesores. Bien, el segundo pecado, a mi juicio, es que en la práctica la medición se come, la medición y la calificación se come a la evaluación. Aunque decimos que la evaluación es muy importante, que favorece, me encantó la palabra que utilizó la profesora Iraida, que es tomada de un autor, el sensor pedagógico. Eso estamos claritos y nos encanta todo. Ay, la evaluación es el sensor pedagógico, pero cuando vamos a la práctica es tome su prueba y presente. Entonces, la evaluación se la come la medición en la práctica, no siempre, por supuesto. Entonces, en la práctica prevalece, la prueba es la semana que viene, y con eso quedamos, dejamos al salón callado todo el mundo, y el que estaba mirando el teléfono volteó. Anoten, porque esta es pregunta de examen. Prueba sorpresa. El estudiante, pasé, saqué 10, ¡uf! ¡Qué alegría! O sea, en la práctica, la medición se come a la evaluación. Eso partiendo de la idea de que la medición está bien hecha. Yo no me voy a meter en esta disertación. Yo voy a entender que esa evaluación está bien hecha, pero la medición también tiene que tener validez. La evaluación tiene que tener validez, no hay duda de eso, pero la medición también, porque a lo mejor los resultados que yo estoy dando no son válidos. Pero atento con esto, que en la práctica la medición o la pseudo medición se puede comer a la evaluación, o creo yo que se la come en muchas veces la práctica. Énfasis en lo cuantitativo, poca o ninguna atención a lo cualitativo. Si una persona, ¿cómo se llama?, no tiene internet, si vive en Guatire, si no tiene cómo trasladarse, eso no importa, eso no es parte de la evaluación. Ojo, yo no estoy diciendo que le pongan 20 a una persona porque vive en Guatire, no. Es tal como lo plantea el profesor Villarruel, comprender con las personas con las que estoy trabajando para poder apoyarla, no para ponerle 20, no nada que, sino para comprender esa situación. Es evaluar para comprender, para entender, decir, pero ¿qué está pasando esto? Ojo, no vaya a decir que el profesor Altuve dijo que le pusieran 18 porque vive lejos. No es eso. Es saber con quién estoy trabajando. Y ahí la importancia de la evaluación diagnóstica que ya la profesora Iraida nos comentó. Generalmente se evalúa para el pensamiento reproductivo y poco para el conocimiento divergente. O sea, queremos que todo el mundo diga lo que yo quiero que diga. Eso no está mal, ojo, eso no está mal, porque hay áreas del conocimiento que ya hay un saber acumulado, hay un saber propio de esa área del saber que pues ya está, ya se convierte en un conocimiento reproductivo, pero hay que abrir espacio para la evaluación divergente, para que la gente piense en otras cosas y haga otras cosas. Eso depende mucho de la naturaleza de la asignatura, obviamente. Ok, la virtud, pues hay que diseñar estrategias de aprendizaje reales, auténticas, con sentido y vinculadas con el propio proceso de aprendizaje. No sé por qué hacemos la evaluación algo artificial. O sea, mañana hay prueba, saquen una hojita. O sea, todavía esas prácticas están. No, la evaluación está íntimamente relacionada con el propio proceso de enseñanza y también de aprendizaje, obviamente. Entonces, en realidad es un solo proceso. Nosotros lo separamos para comprender. Y es muy importante que se cumpla con la continuidad, es decir, tal como le explicó la profesora Iraida, que haya un diagnóstico, que haya una fase formativa y que haya finalmente una fase sumativa, indudablemente, pero que se cumpla con esa continuidad. La gente dice, yo hice una evaluación diagnóstica, ya listo, ¿no? La evaluación diagnóstica se puede hacer en cualquier momento. En cualquier momento que haga falta, usted aplica una evaluación diagnóstica porque le permite hacer ajustes, calibrar. La evaluación formativa es en sí misma el proceso de enseñanza. Es donde la gente se puede equivocar sin que le pongan 0,1, 0,2 o 0,3. Yo voy a echar un cuento aquí rapidito. Yo recuerdo una vez que la profesora Mercedes me devolvió un trabajo y me dijo, no lo abras porque lo que tú escribiste no se parece a ti. Está muy mal hecho ese trabajo. En un paquetico, me acuerdo. Y me regaló un
pastelito de jojoto que ella hacía público. Entonces, esa evaluación se convirtió en un reto para mí y me dio la oportunidad de volverlo a hacer. Entonces, que haya la continuidad, bien importante. Estamos recordando mucho a la profesora Mercedes, bueno, no es casualidad, pues, nuestra maestra y además especialista en el tema de evaluación. Tercer pecado, la evaluación es un pegote, o sea, está puesto al final del tema, de la unidad o de la asignatura. Se ubica como parte final del proceso, centrada en la calificación, ya no se puede hacer nada. Un muchacho que sacó 10, ya no puede hacer nada, sacó 10, bueno, pasó, gloria a Dios. O sea, no tiene la posibilidad de ver dónde se equivocó, qué fue lo que pasó, no tiene la posibilidad de enmendar ni de corregir. Entonces, de allí la importancia de la evaluación formativa. Centrado en los resultados, hay un descuido de los procesos, no se ve la riqueza del proceso, no se puede intervenir, por lo tanto, pues ya no hay nada que hacer. El resultado es el resultado. Desconectado del proceso didáctico, la evaluación es una cosa y la enseñanza es otra y el aprendizaje es otra, donde en realidad eso es todo un continuo. Es fría, es artificial, es distante de la realidad. Bueno, igualito la recomendación aquí es diseñar estrategias de evaluación de los aprendizajes reales, auténticas y con sentido, vinculadas con el propio proceso de enseñanza y con la continuidad. La recomendación es, la virtud es igual que el caso anterior. La prueba, ese es el cuarto pecado, la prueba es el único procedimiento e instrumento que más se usa. La prueba es el procedimiento e instrumento. Recuerden, la evaluación es un procedimiento, pero a su vez es un instrumento. ¿Por qué es un procedimiento? Porque me sirve para recoger información. ¿Por qué es un instrumento? Porque la misma prueba es donde yo recojo la información. Este es el único procedimiento que a su vez es instrumento. Es el instrumento más usado y más abusado en nuestra práctica, ya sea en su concepción de oral, de escrita o de práctica. Hay que tener mucho cuidado con las pruebas, tienen que estar bien elaboradas. Volvemos otra vez al tema de la validez. Si yo una prueba oral la hago delante de todo el estudiante y le pregunto al estudiante 1, ¿cuáles son los huesos de la cabeza? Y el otro, al 6 preguntas, le vuelvo a preguntar lo mismo, su perdido validez, porque yo no sé si el estudiante lo sabe o si fue que lo recordó que lo dijo anteriormente. O sea, las pruebas tienen ¿cómo se llama? Su procedimiento, su validez, su confiabilidad. No es tan sencillo elaborar pruebas. Deberíamos montar un curso de diseño de instrumentos, profesor Yaida. Ok, existen otros procesos que se nos olvidan, la observación, la entrevista, el análisis de documentos y de productos, y también existen otros instrumentos, la lista de cotejo, las escalas, las rúbricas, los cuadernos de registros. O sea, hay otros instrumentos que le podemos echar más. Por supuesto, ¿cuál es la virtud que pudiéramos utilizar para quitar ese pecado? Bueno, incorporar otros procedimientos e instrumentos de evaluación. No solo incorporar por incorporar. El profesor Altuve y en SAPRO me dijeron que montáramos todos los procedimientos posibles. No. Nosotros no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que utilice una diversidad de estrategias y de instrumentos y que tienen que estar adecuados con la naturaleza de lo que se está evaluando. Muchas veces, yo saco a unos muchachos de campo, por ejemplo, yo trabajo con servicio comunitario, entonces le aplico una prueba. ¿Qué hace una prueba con muchachos que están en campo? Eso pudiera tener algún sentido para algún componente por allí, pero no es lo fundamental. Ahí es la observación lo que yo tengo que estar pendiente de lo que está pasando, lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Muy bien. Quinto pecado. Ya me quedan el 6 y el 7. La participación del estudiante es muy nula o muy baja. Se limita a responder una prueba. El estudiante dice, ¿cómo participa usted? Sí, bueno, porque yo lleno la pregunta. Pues, bueno, claro, no hay otra. Pues. Entonces, la evaluación es el terreno del profesor. Es el terreno del poder de él. Que en parte nos dice, vamos a recordar aquí a Freire. Freire dice que el profesor sí tiene que tener autoridad. Eso no hay duda. Que tiene que tener autoridad. ¿Qué le da autoridad al profesor? Bueno, el área que domina y la humanidad del profesor. Eso le da autoridad, no autoritarismo. Lo dice Freire. Autoridad y autoritarismo no es lo mismo. El docente tiene que tener autoridad. De eso no hay duda. Eso no hay ninguna duda. Pero autoritarismo no. Bueno, por lo general, el estudiante se limita a responder la prueba. Se evalúa para controlar, para un control excesivo a veces. Excesivo, y lo digo yo, que yo tengo 20 años en esto de la docencia. O sea,
tú dices, pero ¿por qué yo controlo tanto? O sea, lo digo yo, no lo dicen ustedes allá, no, yo también lo hice. O sea, yo decía, pero ¿por qué el estudiante no lleva su propio control? Eso no quiere decir que lo compartamos. Yo recuerdo una vez que hicimos un trabajo de aprendizaje cooperativo y los estudiantes llevaban sus propias bitácoras por grupo e individual, que fue una maravilla. Porque ellos se sentaban conmigo y me leían, me contaban, yo les pedía sus cuadernos de diarios, de bitácora, y yo lo llamaba, ¿qué pasó aquí? Bueno, un trabajo súper interesante que otro día podemos hablar de experiencias que uno tiene que no son ni mejores ni peores que las de los demás. Se desconoce la potencialidad de la autoevaluación. La autoevaluación es fundamental para el desarrollo de la autonomía y de la independencia de los estudiantes. Queremos que los estudiantes sean autónomos, pero jamás le pedimos que tomen decisiones. Nunca, porque las decisiones las tomo yo. No. Hay que permitir que las personas tomen decisiones. Si estamos en una evaluación formativa, esa decisión se puede enmendar. Yo te digo, ¿y por qué tomaste esa decisión? ¿En qué te basaste? ¿Qué leíste? Entonces yo empiezo a hacerle preguntas para que el estudiante piense, para que el estudiante haga un proceso de autonomía, de reflexión, un pensamiento metacognitivo que le permita ver sus errores. Para eso la importancia de la autoevaluación es fundamental. La evaluación es fundamental. La autoevaluación es fundamental. La coevaluación también es muy importante porque el que evalúa tiene que estudiar para evaluar al otro. Entonces es muy interesante. Ojo, autoevaluación no es autocalificación. Son dos conceptos distintos. Se le pudiera pedir al estudiante en algún momento que se autocalifique, eso pudiera ser, pero la autoevaluación es un proceso reflexivo, que yo le haga 7 preguntas, 8 preguntas, 10 preguntas, ¿cuántos libros revisaste? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a este trabajo? Para que el estudiante tome conciencia de lo que hizo. Si está en una evaluación formativa, puede enmendar. Si está en una evaluación sumativa, pues ya no hay oportunidad. Las evaluaciones sumativas deberían pasar siempre antes por una evaluación formativa. Eso es un principio que nosotros lo llegamos a anotar en nuestro programa, ¿verdad, profesor Iraida? En nuestros programas de la asignatura de la cátedra de currículum quedó establecido eso. ¡Qué bonito! Esos programas habría que buscarlos, no porque son una maravilla, no. Pero sí decía, por ejemplo, establecía en el programa la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación sumativa debería pasar obligatoriamente, al menos por una posibilidad formativa. Eso sí, quedó en los programas, sí. Eso fue un logro muy interesante. Subyace la idea de la competencia. Con esto de las pruebas subyace la idea de la competencia y de la no cooperación. Cuando en realidad, cuando salimos a la calle como profesionales, generalmente trabajamos con otros, no en competencias con otros, sino en cooperación con otros. Entonces, fíjense cómo somos contradictorios. Queremos que un estudiante sea autónomo y no le damos la posibilidad de que sea autónomo. Queremos que coopere, pero todo el tiempo lo tenemos compitiendo. Entonces, vamos a revisar nuestras prácticas, sobre todo las prácticas evaluativas, aunque me pareció genial la cita que hizo la profesora Iraida de la profesora Mercedes. Tampoco es que la evaluación es la que no, pero sí devela, la evaluación devela muchísimos elementos de nuestra práctica, de nuestro currículum oculto. La virtud, bueno, diseñar y ejecutar estrategias que permitan y favorezcan la participación real de los estudiantes. Cuando yo hablo de participación real, me refiero a superar la idea de llenar una prueba, pues. Darles responsabilidades, compromisos ante el hecho evaluativo, porque al fin y al cabo, el que está aprendiendo es él. Y a veces me dicen, ay, profesor, ¿de quién es la responsabilidad de enseñar? Del docente, eso no hay duda. ¿De quién es la responsabilidad de aprender? Del estudiante, de eso no hay duda. Entonces, el profesor tiene que hacer todo lo que esté a sus manos para planificar buenas clases, para diseñar buenos ejemplos, buenos materiales, buenos recursos didácticos. Y el estudiante tiene que poner el 100% para el momento de hablar. O sea, hay que darle responsabilidad en la evaluación de su aprendizaje, porque de él yo puedo contribuir, yo puedo coadyuvar, pero no es mi responsabilidad aprendizaje, es una responsabilidad individual, aunque tiene una dimensión colectiva. Ok. Pecado número 6. Solo se evalúa el desempeño del estudiante. O sea, le aplicamos pruebas a los estudiantes, exámenes orales a los estudiantes. Ajá, ¿y quién evalúa nuestro desempeño? Por ejemplo. ¿Quién evalúa el diseño, el programa de la asignatura? Nadie, eso se queda ahí olvidado, nadie lo revisa. ¿Quién revisa los materiales, las estrategias, las interacciones que se dan en el aula? ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes cómo termina siendo el estudiante al que evaluamos. Ay, claro, hay que evaluar los demás elementos de todo ese proceso tan rico que es el proceso didáctico o el proceso instruccional. Hay unos que llaman didáctico, ¿quién lo evalúa? Eso tiene que ser evaluado porque si es un proceso, un sistema, pues tiene que tener distintas maneras de evaluar. La virtud, bueno, incorporar los otros ámbitos de la evaluación.
la evaluación de los planes y programas, la evaluación del desempeño, la evaluación de la institución, la evaluación de la instrucción. ¿Ok? Hay que empezar a incorporar esos elementos propios de la evaluación, no solo del desempeño de la estudiante. Atento cuando la gente dice, estoy evaluando al estudiante. No, no, usted no evalúa al estudiante, usted evalúa su desempeño. No se evalúa a la persona, se evalúa el desempeño del estudiante. Ok. El séptimo pecado es el fantasma de las copias. El fantasma de las copias nos impide pensar. O sea, a veces, yo recuerdo cuando yo estudiaba en bachillerato que la profesora que me conocía me pedía la cédula en la mano. O sea, tú dices, por Dios, por Dios, por Dios. O sea, la profesora que era mi profesora en el examen trimestral, y yo llegué a presentar exámenes finales de lapso, me pedía la cédula en la mano. O sea, por Dios, o sea, tú no sabes que yo soy yo, esta belleza, por Dios. O sea, tú tienes que saber quién es tu estudiante. Entonces, no pongamos tan artificiales. Por otro lado, el docente invierte mucho tiempo y esfuerzo en el tema de la copia, le genera mucho estrés, lo agota a él y también a los estudiantes. Y ahora queremos llevar esos miedos, o lo estamos llevando también, a otros escenarios. Por eso te decía, Camilo, que esperáramos un poco, porque seguramente este tema va a salir. Lo llevamos ahora, la prueba, cómo sé que el otro es el otro y que yo necesito la cámara para ver. Ojo, yo voy a aclarar algo. Yo no estoy pidiendo que ahora dejemos que la gente se copie. No, para nada, en lo absoluto. Hay que tener todos los controles necesarios. Pero la prueba no es el único procedimiento para evaluar. Miren, cuando usted hace un trabajo de campo, cuando es un trabajo de campo rico, que interactúa con ellos, que se involucra con ellos, usted no tiene que decirle, mira, yo pretendo estar por ahí. No. Usted le puede pedir un trabajo, se sienta con ellos, lo conversa. Habrá un momento en que hay que evaluar, que hay que calificar, perdón, habrá un momento que hay que calificar. Sí, claro que sí. Y ahí se pudiera utilizar una prueba. El profesor Altuve dijo que no utilizara la prueba. No. Las pruebas se pueden utilizar con todo. Además, yo puedo aplicar pruebas diagnósticas, pruebas formativas y pruebas sumativas, claro. Entonces, no es que estamos satanizando los exámenes, para nada, ¿de acuerdo? Quiero cerrar con esta lámina. Esos 7 pecados están muy influenciados por Santa Teresa, la verdad. Es un trabajo que él lo llama patologías de la evaluación. Y por las intervenciones que hicieron los muchachos, digo yo, los profesores de Aleteia. Quiero cerrar con estas 7 estrategias que nos propone Verdejo, que me parecen muy interesantes. Evaluación basada en situaciones reales o auténticas. Usted no se ponga a inventar pruebas, a inventar. No, una situación real. Mire, por ejemplo, en el caso de medicina, clarito, un paciente de 37 años, hipertenso, con COVID y no sé qué. Entonces, ahí está el caso. O sea, no tiene usted, ¿cómo lo haría usted? Pague y vamos. En el caso de arquitectura, pues ni se cuenta, agarramos un edificio, agarramos una construcción. En el caso de educación, por cantidades, vamos a una comunidad, hacemos una intervención educativa, cómo hiciste el diagnóstico. Son situaciones reales que yo no tengo. Claro, yo tengo que diseñar instrumentos para poder evaluar aquello, indudablemente. Otra vez, ¿puedo aplicar una prueba en algunos momentos? Sí puedo. Evaluación con simulaciones. Con estos casos del COVID, todo aquello, pues hay muchas herramientas que te permiten hacer simulaciones sin que el estudiante se exponga a situaciones de riesgo. Pero también podemos pensar en laboratorios y todo aquello. Evaluación basada en investigación, o sea, el aula se convierte en un ambiente de investigación, de búsqueda, de problemas. Entonces, a la medida que eso va avanzando, pues es una estrategia es una estrategia de enseñanza y a su vez es una estrategia de evaluación. ¿Lo ven? La evaluación a lo largo del proceso. La evaluación a lo largo del proceso, bueno, es la continuidad de la cual ya hemos hablado. La evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa como un continuo, no romper esa línea. ¿Ok? Cuando usted mantiene esa línea, tú dices, los resultados son mejores. Claro, son mejores porque usted acompañó todo el proceso, obviamente. Evaluación basada en escalas descriptivas o rúbricas. Las rúbricas son muy interesantes, sobre todo en la evaluación por competencia, porque le permite ver al estudiante su nivel de cómo se puede degradar el logro de una competencia. Niveles iniciales, a intermedios y avanzados. El estudiante se va moviendo y dice, me voy moviendo. Pero no es que 1, 2, 3, 4, no, es una escala descriptiva. Le dice a la persona qué es lo que tiene que hacer en cada uno de los estadios. Muy interesante la evaluación por rúbrica. Evaluación con múltiples instrumentos en distintos momentos. Yo les voy a contar rápidamente. Había un muchacho que, bueno, él no hablaba. Él realmente no hablaba. Estudiaba conmigo, él no hablaba.
y un día lo pusieron a escribir y el hombre era poeta. O sea, si la profesora no se le ocurre pedirle que escribamos en lugar de hablar, no se entera que tenía un poeta allí. Entonces hay que abrir otros canales porque nos conformamos con la prueba como el único, la única fuente, y no necesariamente es así. Ahí podemos, por ejemplo, hay personas que, bueno, les cuesta tienen algunas limitaciones en algunas áreas, pero tienen habilidades en otras. Ojo, eso no es para ponerle 20, ya lo he dicho. Es para comprender, para ayudar y para poder servir de apoyo en momentos de después me aparto. Evaluación basada en evidencias, muy interesante, el portafolio y las bitácoras. Es decir, que el estudiante vaya haciendo su propio portafolio. Un poco así el artista que va guardando, Camilo tiene su portafolio. Camilo, ¿qué tienes tú por ahí? Ah, yo tengo esto. Camilo muestra su portafolio. Camilo, te voy a hacer una prueba de un programa de esto que utiliza él para hacer esas cosas tan bonitas que él hace. No, muéstrame un portafolio. Entonces, el portafolio y las bitácoras son estrategias muy interesantes para la instrucción y para la evaluación. Evaluación basada en la auto y la coevaluación, súper interesante. Hay que diseñar instrumentos de auto, de co, que no sean listas de cotejo, o si son listas de cotejo, que tengan la posibilidad de observaciones, que sean escalas descriptivas, que la gente le permita moverse y vayan viendo su propia evolución. Y por supuesto, la evaluación basada en tecnologías, que también es una arista muy importante.